Bueno, ¿de qué vamos a conversar esta noche, esta tarde, esta mañana para algunos de ustedes? Vamos a conversar de algo, de un tema que desconocemos muchas veces de qué se trata, de qué se habla y demás. ¿Quiénes hicieron la doctrina? ¿Quiénes elaboraron o construyeron el, el armazón de la fe, el armazón de la iglesia, de las iglesias y demás? Es lo que se llama los padres, el estudio de los padres. El estudio de los padres en un diccionario que se llama ¿Sabías que? En la página 75 dice padres apostólicos. Reciben este nombre los escritores, obispos y santos que fueron discípulos directos de algunos de los apóstoles, padres apostólicos. Igual que Jesús tuvo discípulos, los discípulos tuvieron discípulos y así fueron discipuleando hasta llegar a nosotros. Los hijos de los discípulos de los apóstoles se llaman padres apostólicos y tienen un lugar muy importante en el desarrollo de la teología, en el desarrollo de la fe. Eh, los cuatro principales criterios para ser conocido como padres de la Iglesia son primero, antigüedad; segundo, ortodoxia; tercero, santidad; cuarto, aprobación de la Iglesia. Pero eso vamos a verlo poco a poco. Le quiero decir eso. No hablamos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, cuando tenemos algún tema pendiente, pero no sabemos muchas veces, si de la Sagrada Escritura sabemos poco, de los santos padres sabemos menos. Y van uno con otro, es el cemento y la piedra que se va consolidando para ir haciendo posible la fe en nuestra vida. Vamos a ir más o menos, nos va a dar no para este tiempo de hoy, sino para otra u otras dos sesiones de los santos padres. ¿Por qué la importancia de los santos padres? Para que hoy en día, para que la Iglesia proclame un dogma de fe, tiene que tener cuatro elementos. Primero, ¿qué dice la Sagrada Escritura sobre un tema? Por ejemplo, cuando se definió el dogma de la Asunción de María. ¿Qué dice la Iglesia sobre la Asunción de María? ¿Qué dice la Iglesia, la Sagrada Escritura sobre un determinado tema? Segundo, ¿qué dicen la Asamblea de la Iglesia, la Asamblea de los creyentes que se reúnen en concilios, se reúnen en reuniones, se reúnen para ver qué es lo que se puede hacer, se puede decir sobre ese tema en todo momento? O sea, la Sagrada Escritura, a continuación, ¿qué dicen los padres reunidos en concilio? Tercero, ¿qué dicen los papas? Y cuarto, ¿qué siente y qué piensa y qué hace el pueblo de Dios? Pero claro, hay que ir viendo cada uno de ellos quiénes son unos, quiénes son otros y demás. Ahora, noción, objeto y método de la patrología sería el primer punto. Importancia de su estudio. Padres de la Iglesia, doctores, escritores eclesiásticos; autoridad doctrinal de los padres de la Iglesia; y breve historia de la patrología. Es lo importante que vamos a ver en este seminario, en este taller. Vamos a ver. La palabra griega pater significa padre. O sea, ahí vamos a ir viendo las cosas elemento a elemento, poquito a poquito, pasito a pasito. ¿Qué significa padre de la Iglesia? Padre significa, todos sabemos lo que significa el padre, el que engendra, el que transmite la vida junto con la madre. Padre y madre son los creadores de la comunidad más importante, que es la comunidad de la familia. La palabra griega logos, significa doctrina. Por tanto, patrología indica la doctrina de los padres. La doctrina que estos señores, que a lo largo de la historia, a lo largo de 20 siglos, han ido apareciendo. Hoy en día creo que son 33 o 36, no quiero equivocarme, los santos, de las personas que han sido definidas con el título de padre de la Iglesia o doctor de la Iglesia, mejor dicho. Porque una vez pasado la época del siglo VIII ya se les da el nombre de padres de doctores de la Iglesia y demás. Por tanto, padre, doctrina de los padres, doctrina de los maestros, de los jueces, de los teólogos de la Iglesia. O sea, vamos por épocas y por momentos y por etapas. Hasta el siglo IV el concepto de padre se aplicaba solo a los obispos.
sea, padre era el obispo el obispo que era la palabra obispo y el concepto del trabajo del obispo viene desarrollado por el concepto que tenían en el mundo romano. Eran los supervisores provinciales eran los inspectores provinciales, los gobernadores provinciales de la doctrina política de Roma. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hasta el siglo IV, hasta el año 313 exactamente, la iglesia está ilegal. Tiene que vivir underground, tiene que vivir escondida. Y tiene que supervisarse, ayudarse, apoyarse para poder sobrevivir. Pero entonces, cuando empieza a surgir libre la iglesia, empieza a decaer el imperio romano. ¿Qué es lo que ocurre? La iglesia retoma muchas de las estructuras romanas para hacerlas vida, para poder ella estructurarse y seguir adelante en todo momento. A partir del siglo V, perdón, o sea, el 400, también se llaman padre a los sacerdotes. El primero que empieza a llamar a los sacerdotes padre es San Jerónimo. San Jerónimo, que es el patrón de la Sagrada Escritura, la gran obra de San Jerónimo es la traducción al latín, además el latín del pueblo, la traducción directa de la Sagrada Escritura del hebreo y del griego al latín. Entonces él empieza a llamar a los sacerdotes padre. Ya no es solamente el obispo padre, ya no es solamente el papa, el santo padre, sino es todo consagrado a Dios, bajo el orden sacramental del sacramento del orden. Y también se le llama padres a los diáconos. O sea, diácono, sacerdote, obispo, te recibe en un momento dado, siglo IV, siglo V, el nombre de padre. Para que nos vayamos enterando de a quién se le da este nombre y demás. Ahora, ¿quién estudia la palabra de Dios? ¿Quién estudia la enseñanza de los padres? ¿Quién estudia la enseñanza de la iglesia y demás? Se suelen distinguir tres ciencias que se ocupan de los padres de la iglesia. La primera es la patrística, o sea, derivado de pater, la palabra, recuerden siempre que la palabra pater viene del griego, pater también se dice en latín, pater, padre se dice en castellano, en inglés se dice father, o sea, prácticamente lo mismo. Pues bien, la perspectiva teológica de los escritos de estos padres, esa rama la estudia la patrística. Es de perspectiva teológica y dogmática. Después va a estar la historia literaria, una perspectiva literaria, y la patrología es una perspectiva amplia de tipo histórico, vida, obra y doctrina de los padres. O sea, resumiendo, patrística, la doctrina que enseñan, la doctrina de la Sagrada Escritura, la doctrina del común del pueblo, la doctrina de los concilios, la doctrina que se va a enseñar a los demás. Esa es la patrística. La historia literaria, el documento que han escrito. Por ejemplo, el sabio de Cesarea escribe una historia de la Iglesia. Se considera como la primera historia de la Iglesia, pero no es muy parcial, porque él no quiere usar unos conceptos de Iglesia muy distintos a los conceptos que tenemos hoy en día. ¿Entiendes? El concepto de historia es muy objetivo, en nuestros días es muy... Sin embargo, entre ellos era otro estilo de doctrina y demás. Y la patrología, la vida, obra y doctrina. Patrística, la doctrina que enseñan. Patrología, las personas que intervienen en esa historia. Tendríamos que decir, los apóstoles son seguidores de Jesús, los santos padres, los seguidores de los apóstoles, padres apostólicos, seguidores de los apóstoles, y todos nosotros seguidores del Evangelio, filtrado a través de estas personas y demás. Vamos a ver el siguiente, En épocas antiguas cada uno de estos tres términos significaba algo distinto. O sea, hoy en día se abarca toda la patrística, el estudio de los santos padres y demás. En épocas anteriores era un poco más distinto, un poco más diferente. En la época antigua, estos tres términos significaban algo distinto: patrística, teología patrística, patrología, historia y historia de los padres, y literatura cristiana primitiva, disciplina no teológica de la filología de los escritores antiguos. O sea, patrística,
doctrina. Patrología, los que escriben esa doctrina. Literatura cristiana, historias que basadas en hechos reales, en hechos evangélicos, en hechos de santidad, nos presentaban, por ejemplo, ustedes habrán oído una película que se hizo famosa, pero sobre todo una novela del siglo XIX, Quo Vadis. Quo Vadis es una leyenda, interviene San Pedro, interviene Cristo que se encuentra por el camino, intervienen las persecuciones. ¿Es historia? No, es una historia, es un cuento didáctico. Un cuento didáctico que el Señor no nos abandona ni nos deja y nos pregunta dónde vamos, por qué lo abandonamos y demás. Entonces va a pertenecer a un género que se llama la literatura literatura cristiana primitiva. Patrística, doctrina. Patrología, escritores. Literatura cristiana, obra de fe, obra que tiene argumentos religiosos válidos, porque la persecución fue una realidad que la comienza Nerón y la termina Constantino. Fíjense que son prácticamente 2 siglos de persecuciones, de problemas y demás. Los grandes perseguidores van a ser Nerón, va a ser Decio, va a ser Domiciano. Va a haber algunos otros que ni le van ni le vienen y le dejan entrar tranquilamente por el aro a aquellos, se hacen el loco y dejan que sigan el culto cristiano. Pero hay que tener en cuenta muchas de las obras que conocemos, Quo Vadis, Fabiola, son dos de las que me vienen al cuento. Ana Catarina Emmerich en el siglo XIX escribe una serie de visiones que se pueden considerar como literatura cristiana, pero no como revelación de la palabra de Dios y del Dios en sí que nos responde en cada momento. En las últimas partes del siglo XX se tiende a utilizar de modo más o menos indiferente los 3 nombres para la especialidad. Eso es lo que ocurre cuando un tema tan rico, tan importante, no se puede desprender, porque estudiar solamente los autores y no sabemos quiénes eran, cómo eran, qué decían, qué no decían, etcétera, un poquito queda cojo el estudio. Igual que decir en qué género literario y demás, sino simplemente estudio de los padres, doctrina, doctrina, autores, género literario que pueden escribir novelas que estén edificantes, son muy cercanas, pero pueden escribir tratados de fe, tratados de la Santísima Trinidad, tratados de eclesiología, etcétera, y demás. Las expresiones patrística y patrístico se utilizan para indicar, primero, el tiempo de los padres, el segundo, el tiempo perteneciente a los escritos, al pensamiento de la literatura cristiana primitiva. Cuando se habla de la patrística, hoy en día, en el siglo XX, estamos ya en el siglo XXI, ya llevamos 22 años, prácticamente 23 del siglo XXI. Entonces, cuando se habla en general, se agrupa todo ello, no se hace la diferencia patrística, patrología, literatura cristiana, que hay que tenerla muy en cuenta, porque no es lo mismo un pensamiento de un santo padre que lo estudia la patrística, la patrología, que una obra literaria, novelística y novelada, de historia de pasión, de historias de martirios, de historias de fe y demás. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy claro, porque se corre el peligro de cometer una serie de disparates grandes en ese sentido. Ahora vamos ya a la patrología, porque vamos a hablar, vamos a conversar en nuestra tarde de hoy de los santos padres, pero de las personas que elaboran esa doctrina, esa literatura, esas reflexiones, esa teología, ese estudio de la Sagrada Escritura. Va a ser muy interesante las reflexiones que van a hacer a lo largo de 8 siglos estos santos padres, estos pensadores críticos, en torno a la Sagrada Escritura. Va a haber una colección que, por ejemplo, son famosas, la colección de homilías de San Agustín. Hombre, parece que era común en aquella época, sobre todo los pastores grandes, los pastores que tenían a su cargo diócesis importantes y parroquias importantes, y era común hacer una homilía escrita. Una homilía que se transmite. Todavía hoy en día, por ejemplo, ustedes saben que los sacerdotes, los diáconos, los consagrados con el sacramento del orden, tenemos que rezar todos los días el oficio divino.
En el oficio divino se leen una serie de salmos, se rezan una serie de salmos leídos y se rezan una serie de fragmentos de la Sagrada Escritura, de la literatura patrística, de la literatura de los santos padres, porque siguen siendo modelos de edificación, modelos de reflexión, modelos de desarrollo de la fe. La patrología, ciencia de la cristiana antigua, se trata de una especialidad teológica cuyo núcleo son los padres de la Iglesia en su escrito en sentido eclesiástico. Luego le repito, simplemente. Patrística, el tema. Patrología, el autor. De literatura cristiana, el género literario en el cual se nos presenta esa. Que es muy importante tenerlos en cuenta para saber qué es lo que si estamos tomando, por ejemplo, como les he dicho, Fabiola y Ben-Hur, que son los Ben-Hur, es parte de esa literatura literaria, de esa literatura patrística. Y es importante también la otra, Quo Vadis. En el siglo XIX se da un renacimiento de la literatura cristiana de los primeros siglos. Va unido con el romanticismo y demás. Va a ser también el momento de grandes apoteosis, grandes monumentos y demás, pero ahí va. Yo sé que algunos de ustedes están deseosos por aclarar lo que estamos diciendo. Vamos a hacer simplemente, brevemente ahora. Esquema, y vuelvo y repito, es el esquema que no me cansaré de que se nos meta en la cabeza bien para poder, después de gustar la literatura patrística. La literatura patrística es de una riqueza inmensa. Después de la Sagrada Escritura, lo más importante es la literatura, el material elaborado por los santos padres, para la patrología no dice quiénes son, y el material es la patrística y demás. La patrología moderna es la ciencia que trata de toda la literatura cristiana antigua en todos sus aspectos y con todos los métodos adecuados. O sea, igual que tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la literatura cristiana antigua. Cuando se dice antigua se habla de los 8 primeros siglos, siendo hasta el 700, finales del 700, comienzo del 800. Finales del 700, porque es ya en el siglo VII, siglo VIII, cuando empiezan las invasiones musulmanas a Europa, entonces ya como que se mueve un poco al lado de la reflexión. Y es primum vivere de inde filosofare, se decía en latín. Primero hay que vivir, después hay que filosofar. Primero hay que salvar el pellejo. Y después, y cuando se está en peligro así, es difícil tener tiempo para la reflexión. Para comprender a los padres hay que conocer toda la literatura antigua. Eso sí. No podemos conocer un San Efrén, el diácono, un sirio, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás no entra en la categoría de santos padres porque ya entra en el siglo XIII. Pero se puede hacer San Juan Damasceno, se puede hacer San Benito de Nursia, se puede hacer de San Agustín de Hipona, etc. Ediciones, primero, Patología Moderna, ciencia que trata toda la literatura cristiana antigua. Ediciones, según ediciones y colecciones de la literatura cristiana antigua. Ahí hoy en día es mucho más fácil acceder fácil más o menos, pero acceder a este material gracias al Internet. Muchas de las grandes obras están puestas en Internet, cosa que, por ejemplo, es muy famoso. Hay un sacerdote francés, Migne, que en el siglo XIX se planteó el problema de, bueno, hablamos de los santos padres, pero ¿dónde están los escritos de ellos? Y se dedicó a editar una gran colección de 100 y pico, 200 y pico, 300 volúmenes de toda la literatura patrística antigua, latina y griega. Porque aquí hay que hacer la distinción entre Oriente y Occidente. Oriente tiene una visión del mundo, una forma de escribir, una forma de presentar las cosas muy distinta a Occidente. Y así se va. Entonces ambas se van haciendo realidad. Y entonces se están haciendo colecciones hoy en día, hay acceso de ellas a Internet y se pueden desde la propia desde la tranquilidad de la casa, se puede bajar el programa, se puede bajar el material y ahí trabajar sobre ello. Antes había que ir a ver dónde estaban los originales, a ver que tener permisos especiales, fotocopias, era
hablando en boricua, era una chavienda de poder consultar esos documentos importantes que iban dando. El estudio de los padres de la Iglesia tendrá que conocer las diversas ediciones de las obras de los padres. Entonces van a aparecer dependiendo de la época. Después del, pensemos el boom tan grande que significó, hay tres momentos importantes en la historia de la Iglesia que no se han sabido asimilar bien por ignorancia, no por otra cosa, y no por la voluntad, sino eh, eh, Patología moderna, ciencia de toda la literatura, ediciones, según ediciones y colecciones de la literatura cristiana antigua. Se ha hecho un esfuerzo grande desde el siglo XVII. Les decía que hay un momento importante en el siglo XV que va a cambiar completamente la fisonomía y la historia de la humanidad y la historia del cristianismo. Es, en primer lugar, la caída del Imperio Romano de Oriente. En el año 1453 los turcos destruyen Constantinopla e implantan Estambul. Es en Constantinopla, la gran capital del Imperio Romano de Oriente, y se va a convertir en la gran capital del Imperio Turco, lo cual va a traer una serie de guerras, de problemas, de persecuciones y demás. Eso va a ir unido a la epidemia, a la peste negra que arrasó y acabó con más de 80 millones de personas en el mundo. Eso va a provocar la búsqueda de alternativas a las rutas de las caravanas, donde venían gran parte de la comida, gran parte de las especias, gran parte de la seda, de los lujos y demás. Buscar alternativas. Entonces esas alternativas también van a buscarse en ese sentido de conquistas y de búsqueda de identidad de la religión. Esa religión hay que renovarla, hay que replantearse. Y va a ser la reforma, el momento de la reforma protestante, con las grandes figuras Calvino, Enrique VIII, Martín Lutero, Zwinglio. Son los grandes reformadores, y luego el Concilio de Trento. Pero ya una vez calmado siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, empieza entonces en el siglo XVII el cuestionamiento. Bueno, ¿y qué es lo que decían estos santos padres? ¿Cómo tenemos acceso a su doctrina? Y empieza ese revivar y se busca que llega hasta nuestros días. Hay 2 o 3 editoriales, tanto en inglés como en alemán, como en español, que están publicando los textos íntegros, los textos más antiguos de la criptología. Sobre todo en el siglo XVII y XVIII, o los benedictinos de San Mauro se dedican a la edición de estos libros importantes que van dándose. Son en el siglo XIX, va a ser el Miñe, que lo decía antes, que fue en 1875, 400 tomos. Pero déjeme decirle, unos tomos, unos tochos que parecen tres ladrillos de bloque. Son inmensos. Tuve la dicha, porque mire, no todas las universidades tienen copia de un ejemplar del Miñe, que es como se cita. Entonces, la universidad en la que yo hice mi maestría en Historia de la Iglesia y en Teología, tenían ese, y lo tuve que consultar. Algunas por curiosidad, pero otras por necesidad. Así que cuando se está haciendo una tesis doctoral, una tesis de investigación, de maestría y demás, hay que ir a las fuentes originales. No basta un papelito, no, hay que ir a demostrar que se ha ido a originales. Bien, Miñe en el siglo XIX. Dice el curso, patología del curso completo de patología. El curso completo de los individuos que se dedicaron a escribir y qué fue lo que escribieron. Después, a partir de 1866, o sea, hace siglo y medio, el cuerpo de escritores eclesiásticos latinos. Series de latina y griega de la Academia de Viena y Berlín. Publicación en curso, hasta el presente consta de 90 volúmenes. O sea, esta colección está, a pesar de 1866, todavía se sigue investigando y se siguen buscando originales y siguen apareciendo, por ejemplo, es un tema que ya tocaremos en algún momento, los manuscritos del Mar Muerto. Un muchachito, un beduino del desierto que estaba cuidando sus cabras, o se había perdido una cabra, ve una cueva, tira una piedra, oye el ruido de vasijas, pensaba que había oro allí, entra, porque era muy común en la búsqueda del desierto de riquezas,
entra y eran unos códices, unos documentos que él no sabe leer ni escribir, se los lleva a un sacerdote, el sacerdote se da cuenta de que tienen importancia, los compra, son mal vendidos, los compra, se viene a Nueva York, en Nueva York le saca $300.000 y se ha descubierto que es el gran descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y probablemente del siglo XVIII hasta ahora, es precisamente estos documentos que todavía se están investigando, se están viendo ellos. Pero entonces todo eso va a aparecer, igual que con él, en otros documentos, en otros temas. A partir de 1903, el cuerpo de escritores cristianos orientales, editado en París, Lovaina y Washington, consta de 400 volúmenes hasta ahora. Y a partir de 1953, cuerpo de cristianos de los padres benedictinos de la Bahía de San Pedro. O sea, como ven, estos tres sitios importantes que se sigue investigando para cada día saber. A partir de 1942, versiones francesas, Source Quatrième de edición Disher, textos bilingües, consta hasta ahora de unos 270 volúmenes y bibliografía general. Es otro de los temas importantes que nos trae la patrística y demás. Aquí hay una serie de autores que cuando se ponen a investigar son de primera fila, de primera línea de investigación. Intervienen en la investigación no solamente expertos en teología, expertos en geografía, expertos en numismática, expertos en el mundo del desierto, porque esas obras reflejan ese mundo y van reflejando esa riqueza. Por eso que el que decir, mire, yo me conformo con el saber leer y escribir y conocer la Biblia y rezar mi rosario y tener mis devociones y ya. Sí, es cierto. Pero la fe, cuanto más se conoce, cuanto más grande es el conocimiento, más grande es la ignorancia. Esa es una conclusión a la cual llegó Albert Einstein. Cuando voy creciendo en mi conocimiento, si vamos a suponer que me rodean 10 muros de ignorancia, conozco hasta 10, pero la ignorancia es más grande si voy conociendo 20, si voy conociendo 30, si voy conociendo 40. Cada vez conocemos más, cada vez somos más ignorantes, porque siempre nos queda mucho que aprender. Esto, ahí tienes las colecciones, historia de la teología en italiano, son las diversas ediciones de los textos que se han ido. Vamos aquí a lo importante. Hemos visto en los anteriores una cantidad grande de textos, una cantidad accesible a cualquier bolsillo. Hoy en día cualquiera que tenga una computadora, que tenga con acceso a Internet, puede leer, gracias a Dios, si conoce el idioma. Y los dos idiomas básicos son tres. Dos son tres. Los dos idiomas básicos son latín y griego. Pero también es importante el siríaco. El siríaco es un idioma, un dialecto que se habla en Siria, arranca de 3 siglos antes de Cristo. Es una lengua popular, pero que tiene mucha importancia para los padres del desierto. Efrén el sirio, Efrén era un diácono, no quiso ordenarse de sacerdote, tiene gran literatura importante sobre la figura de María. Entonces está escrito en siríaco. Entonces hay que especializarse miren, recuerdo un compañero que hacía su especialidad, su doctorado en Sagrada Escritura en Roma, entre Roma y Jerusalén, y él decía que una de las obligaciones, además de saber el idioma propio, hay que saber inglés, alemán, de las lenguas modernas, sobre todo el alemán, porque en las investigaciones, sobre todo del siglo XIX y siglo XX en Biblia, fueron hechas por pastores y por reverendos alemanes. Y después, en lenguas antiguas, hay que saber el latín, hay que saber griego, hay que saber hebreo y hay que saber una o dos de las lenguas antiguas. El siríaco, los otros lenguas más. O sea, pensemos que para ser experto en Sagrada Escritura hay que ser experto en lingüística.
para conocer en lingüística y en creación literaria. Y luego después ya vamos, una cosa es lo que se escribe, y otra cosa es lo que una novela, un libro puede hablarnos de amores, puede hablarnos de dolores, pero también una obra nos puede hablar de la fe, nos puede hablar de la relación con Dios, con nosotros y demás. Pero el idioma es el idioma, es lo que hay que conocer. Desde algunos años han publicado instrucción sobre el estudio de los santos padres de la formación sacerdotal. La Iglesia, en la renovación del Concilio Vaticano II, una de las cosas que ha traído ha sido también la vuelta a los orígenes, la vuelta a los orígenes de nuestra fe cristiana. Porque si no, nos habíamos convertido los sacerdotes en funcionarios de una empresa que administra sacramentos, que administra consuelo, que administra, que está presente cuando nos morimos, etc. Pero administradores, no acompañadores de la fe, acompañadores de Dios en medio de nuestro mundo. Entonces, la doctrina está precisamente en dos fuentes principales. Tres, pero sobre todo dos fuentes principales. La primera y fundamental, la Sagrada Escritura. Cuanto más aprendamos de Biblia, más cercanos estamos de Dios. Pues estamos más, y nunca terminaremos de conocer la Sagrada Escritura. Eso, por ejemplo, eso de que, a ver, abro la Biblia a ver qué me dice. No, eso es jugar a los bolos, jugar a los dados con la palabra de Dios. No, hay que tener un estudio sistemático, un estudio profundo, un estudio de reflexión profunda de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la primera fuente de nuestra información y de nuestra formación religiosa. En segundo lugar, los santos padres. Padres apostólicos, sean padres, santos padres, pero los santos padres. ¿Por qué? Porque ellos han ido desde la fuente viva, desde la primera fuente, pues se llaman padres apostólicos algunos de ellos, han ido viendo la fe a través de la escritura y a través del mundo en el que vivían. Por eso no se puede ignorar la realidad humana en la cual estamos viviendo. Es una situación que muchas veces pensamos el Evangelio por un lado y yo por otro. El Evangelio por un lado y la vida por otro. No. Es el Evangelio que nos ayuda a iluminar nuestra vida, con la ayuda de quién, de los santos padres. Estos individuos que en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VIII, en esos 8 primeros siglos, iban leyendo la realidad de la vida a través de la Sagrada Escritura y la iban poniendo por escrito. De esas reflexiones de la vida, de la historia, reflexiones a través de la palabra de Dios que ellos iban haciendo en cada momento. Y es la importancia del estudio. Entonces, a la renovación de la vida de la Iglesia, que está todavía por empezar, se cumple ahora en septiembre, en octubre. Va a haber una misa solemne el 11 de octubre. Se cumplen 60 años del Concilio Vaticano II, de la primera sesión del Concilio Vaticano II, la sesión inaugural. El 11 de octubre de 1962, el 11 de octubre de 2022, se van a cumplir 60 años. 60 años no es nada. Pensemos que el Concilio de Trento, que se llevó a cabo en el siglo XVI, todavía estamos viviendo de las rentas del Concilio de Trento. Y ahora hay que volver a la misa en latín, hay que volver a la misa. ¿Por qué? Una cosa es la doctrina, y otra cosa es la forma. El arroz y las habichuelas lo podemos comer, lo podemos cocinar de muchas maneras. Podemos hacer una paella, podemos hacer un arroz con dulce, podemos hacer, ¿cómo es que se llama el arroz que hacen los chinos? Arroz chaufa, etcétera. Pero no deja de ser arroz. Entonces la palabra de Dios hay que adaptarla, y nos tiene que iluminar. Y ese es el gran trabajo que hicieron estos individuos, estos santos padres, estos padres apostólicos, con la palabra de Dios, iluminar el mundo desde la reflexión y demás. Entonces, se pide que el sacerdote de hoy sea no funcionario, no ejecutivo de una corporación, sino acompañante de la fe, acompañante de la palabra de Dios, acompañante de la comunidad que crece y que vive en servicio a los demás. Por eso que hoy en día podríamos decir, al menos los católicos, de los otros yo no tengo autoridad ninguna para decir nada, habría que decir, en una mano tendríamos que tener la palabra de Dios, en otro lado el periódico de cada día.
a ver cómo nuestra vida la vamos iluminando con el periódico, con las cosas de cada día. En los padres hay algo de singular, de irrepetible, de permanente válido que continúa vivo y resiste en la fundación de la judería del tiempo. Son testimonios privilegiados de los testigos de la tradición, nos han legado un método teológico a la vez luminoso y seguro. En el fondo, la reflexión esta de la palabra de Dios ilumina. Primera centro de iluminación, estos individuos, los santos padres, con sus obras que nos van iluminando en la vida. Es una segundo enfoque. Por eso hay que conocerlo. Por eso, y sobre todo suelen haber después una serie de personas que van viviendo la palabra de Dios con el reuso continuo de la escritura, sentido de la tradición, original cristiana, inculturación, defensa de la fe, progreso, sentido del misterio, experiencia de lo divino. Son una serie de características que va teniendo la palabra de Dios y presentada por estos padres, presentada por estos escritores sagrados. Por eso nos quedan, en la radio nos quedan 10, 38, 22 minutos, nos quedan 22 minutos. En 22 minutos tuviéramos que decirlo cómo se hace, para qué sirve una cosa y para qué sirve otra, bien sencillo. La palabra de Dios nos llama. La leyeron individuos, hombres y mujeres, igual que usted y que yo, y la leyeron con su mentalidad, con su forma de acercarse a Dios, con su forma de escuchar a Dios, con su forma de escuchar a los demás. Y elaboraron su doctrina para el mundo en el que estaban viviendo. 20 siglos después nos damos cuenta de que esas reflexiones siguen siendo válidas para nosotros. Hay que conocer. Por eso muchas veces dicen, Padre, búsqueme una palabra, un pedazo de la palabra de Dios para ser mejor. Yo leí la Biblia entera. Toda la Biblia entera, la Biblia, de cualquier segmento que nos tiene que iluminar. Por ejemplo, estamos viviendo uno de los momentos más interesantes y más importantes en la historia de la humanidad. El cambio climático, la pandemia que hemos sufrido, las amenazas de guerra, con miedo a una guerra nuclear que acabe con 3.000 millones de personas, etc. ¿Qué me dice a mí el ser humano, el alma que llevo dentro de mí? ¿Quién me ilumina esas catástrofes, esos momentos de crisis que nos presentan? Nos la ilumina Dios. ¿Cómo leemos esa palabra de Dios? Ya hubo alguien que leyó antes que nosotros y nos da las pautas para vivir, las pautas para leer, las pautas para rezar, las pautas para acercarnos a Él y acercarnos a los demás. Por eso la importancia grande de la escucha de la palabra, de la escucha de los santos padres. Uno de ellos, San Gregorio Nacianceno, en una de sus reflexiones, vivió en el siglo V, una de sus reflexiones nos dice, cuando rezamos hablamos con Dios, cuando cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Con eso prácticamente estaría resumido y justificado el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de los escritos de estos santos padres. Es Dios que nos está hablando. No esperemos que venga un iluminado, no. Es saber leer a Dios. ¿Por qué? Porque sus escritos ofrecen una riqueza cultural, espiritual y apostólica que hace grandes maestros de la Iglesia de ayer y de hoy. El estudio de la patrología, vida y escrito se puede hacer en manuales, el estudio de la patrística, pensamiento teológico, en hacer sobre la lectura directa de los textos de los santos padres. O sea, en el fondo la diapositiva del slide que nos presenta la palabra de Dios está ahí. En la Biblia, en la reflexión de los santos padres, en la reflexión de cada uno de los movimientos que nos va dando la palabra de Dios. Padres de la Iglesia. Decíamos, vamos a ver, los padres de la Iglesia y doctores y escritores eclesiásticos. El concepto de padre. Al principio, lo hemos dicho, lo dijimos al principio de nuestra reflexión, este título se aplicaba fundamentalmente a los obispos. ¿Quién eran los santos padres? Los obispos, que se consideraban como los padres de la comunidad, los que engendraban la comunidad. Por eso San Pablo en la carta a Timoteo, en la carta a Tito, una de las dos veces a Tito,
Dice, el obispo sea esposo de una sola mujer, que sea sobrio en el que no sea pendenciero, que sea sobrio en el comer y en el beber, etcétera. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque sabe que había habido obispos que habían santos varones, pero había otros que eran unos sinvergüencitas, que les daban a la botella, que maltrataban a la mujer, que tenían una serie de vicios, una serie de cosas, que vivían del cuento, vivían del altar. Entonces eso es lo que nos indica. Había santos padres, pero también había bandoleros padres. Entonces, aquí es lo que nos indica que hay que buscar a los auténticos. Obispo era sinónimo de maestro, episcopos es una palabra en griego. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Todo el Nuevo Testamento está escrito en primera edición en griego. La cultura griega absorbe un poco la doctrina de la palabra de Dios y la transforma, y se transforma precisamente en el Evangelio, en las cartas de Pablo. Pablo era trilingüe, pero sobre todo era experto en griego. ¿Por qué? Porque había nacido, crecido y vivido en una ciudad griega. Entonces, miren, para entender a San Pablo, basta entender lo que estamos pasando aquí en los Estados Unidos ahora con sus hijos y cuando hemos llegado aquí, apenas hablamos o chapurreamos el inglés. Hablamos nuestro idioma y hablamos en el idioma materno y hablamos el inglés. Nuestros hijos, sus hijos, hablan el inglés y matan el español. Los nietos ni el inglés ni el español. Los bisnietos son los que empiezan ya a ver sus raíces, empiezan a vivir. Pues eso mismo le ocurrió a Pablo. Era de primera generación, eran eran de origen judíos de origen fariseo, eran tremendos conocedores de la palabra de Dios, pero a Dios muy rogando y con el mazo dando. Eran grandes negociantes, tenían negocio de tiendas de campaña, tenían negocios de viajes y demás, porque el business es el business, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, Pablo se educa en las mejores escuelas en griego. No deja de conocer el latín, no deja de conocer el hebreo, no deja de conocer el griego, pero entonces ese Nuevo Testamento, ¿quién es el gran escritor del Nuevo Testamento? Pablo. Es de quien más obras escritos tenemos en el Nuevo Testamento. No las deja en griego. Mateo no lo deja en griego. Lucas no lo deja en griego. De Mateo se cree que hubo una edición en arameo, pero se cree, no se ha encontrado ningún ejemplar. Punto. Entonces, eso bueno. A partir del siglo IV adquiere mayor extensión y se aplica a aquellos representantes cualificados de la misión de la fe. Padre, en un primer momento, el obispo. Siglo IV, en que ya se puede salir a la calle sin que le caigan a uno a tiros, como aquel que dice, que caigan a uno a pedradas, le echen a los leones. Entonces ya empieza a extenderse el servicio en vez de a conocerse. Padre es el obispo, pero padre también es el maestro. Y ahí también, porque se dice padre. Padre a los sacerdotes, se nos dice en ese sentido. Vicente de Lerins, que vivió hacia el año 434, en su Comunitorium, Comunitorium vendría siendo traducido como el libro de la comunidad, llama padres a cualquier escritor eclesiástico. O sea, para él no es solamente padre el obispo, no solamente el diácono, no solamente el sacerdote, es todo aquel que se dedica a investigar y a enseñar y a reflexionar la palabra de Dios. Por ejemplo, tienen la prueba de los padres. En el caso de que surgiera cualquier nueva cuestión sobre la cual no se haya dado aún tal decisión, habría que recurrir a las opiniones de los santos padres, al menos de aquellos que en sus épocas y lugares permanecieron en la unidad de comunión y de fe y fueron tendidos obtenidos por maestros reconocidos. O sea, es un dato de que ya corría la opinión en varios conventos, en varios monasterios, en varias parroquias, en varios sitios organizados y demás, de que aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que conoce la palabra de escrito sagrado, escrito religioso y demás, habría que llamarle padre, que es lo importante para todos nosotros. Bueno,
y todo lo que ellos hubieran defendido en unidad de pensamientos y sentimientos tendría que ser considerado como la doctrina verdadera y católica de la Iglesia sin ninguna duda o escrúpulo. O sea, añade, completa la escucha de la palabra, es la escucha de Dios, es la escucha que tenemos que estar muy atentos. Por eso él va ciñendo no solamente a lo que dice el obispo, no solamente a lo que dice el sacerdote en la liturgia, no, sino también todo aquel que escribe de lo sagrado, que escribe novela sagrada, que escribe historia sagrada, que escribe moral sagrada, que escribe. Hay que tenerle, la posteridad no debería crecer más que lo que la venerable antigüedad de los padres ha profesado en el momento. El decreto gelasiano de recipientes y no recipientes de los libros y libros no recibidos del siglo VI distingue a los padres verdaderos de los escritores heterodoxos. Esa es Hay una polémica inmensa y grande entre todos los expertos, y si es palabra de Dios, si no es palabra de Dios, si sirve de palabra, si no sirve de palabra. O sea, cuando entre todos lo mataron y el perro se murió. Ahora, ¿cuáles son las normas por las cuales hoy en día se reconoce que los escritos de un individuo en el siglo VI, en el siglo V, en el siglo II, se consideran como obras de un santo padre? Pues se le considera como padre. Tiene cuatro características. En primer lugar, antigüedad. Isidoro de Sevilla, que muere en el 636, Ildefonso de Toledo en el 669, Vera Venerable en el 735 y Juan Damasceno en el 749, son los más recientes de Oriente y Occidente. O sea, hasta el siglo VIII prácticamente, con el siglo VIII con Juan Damasceno y Vera Venerable, se acaba la lista de los santos padres, de los considerados como santos padres, y entra ya después la lista de los considerados doctores de la Iglesia. Primero, antigüedad. Segundo, ortodoxa de doctrina. Se excluyen escritores abiertamente herejes, cismáticos y aquellas cuyas obras contienen graves y sistemáticos errores. O sea, no es decir, este señor ha escrito, por ejemplo, el autor del Evangelio de Judas. Se sabe que es un gnóstico de doctrina, y el Evangelio está interesantísimo, pero es un cuento chino, un cuento de Medio Oriente, ¿entiendes? Porque no basta decir que tiene un texto antiguo, sino que sea el texto ortodoxo, texto que guarde la recta doctrina, la auténtica doctrina. Eso es lo que tiene que ser. Se excluyen, por tanto, los que son herejes, pues se excluye, por ejemplo, a Arrio, se excluye, por ejemplo, a Teodosio, hay una serie de ellos que van a ser excluidos. Tercero, santidad de vida. Pues muy bien decir, voy a hablar de la Santísima Trinidad, voy a hablar del Evangelio de San Juan y hacer una reflexión maravillosa, pero su vida es un caos, su vida es un drogadicto, es un ladrón, se prostituye cada rato, o sea, una serie de aspectos morales que nos dejan de desear. No. Si usted está predicando la palabra de Dios, está invitando a reflexionar sobre la palabra de Dios, que menos que usted sea santo, que usted que lleve una vida apropiada a lo que está predicando. A Dios rogando y con el mazo dando, dice nuestro refrán. Así que no hay santidad, se los haya canonizado o no se los considera santos. O sea, aquella persona que se considera que está viviendo la recta doctrina, el recto reflexionar sobre la palabra de Dios, se considera, pues eso, una persona virtuosa, ya con eso es suficiente. La mayoría de ellos han sido canonizados. La lista aparece en ¿Sabías qué? En la página 75, el primero empieza con San Ambrosio, padre alfabético, y termina con San Vicente de Urín, sacerdote monje, en el cual 250. Esos son puestos en orden alfabético, no en orden de importancia. Pero ahí ya les digo, aprobación. Entonces, una vez considerados santos,
Primero, antigüedad. Segundo, ortodoxia de doctrina. Tercero, santidad de vida. Cuarto, aprobación de la Iglesia. O sea, puede tener un texto muy importante, muy bonito, pero la autoridad de la Iglesia, a la cual hay que respetar. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. La autoridad de la Iglesia dice, bueno, consideramos, aunque no se haya declarado santo, consideramos que lleva una vida santa, una vida de acuerdo al Evangelio, tira para adelante. Puede considerarse de santo, puede considerarse el factor importante de santidad para seguir en la fe, seguir siendo venerado y respetado por la feligresía. Escritores eclesiásticos, porque bueno, habrá alguno que por viejo pues no cualifica, habrá por antiguo tampoco, habrá alguno que por doctrina tampoco cualifica, pero a todos ellos, los escritores, se reciben el título de escritores eclesiásticos, todos aquellos que se dedican al tema de la iglesia, al tema de la fe, al tema de la religión, como ocurre en estos días. Hay periodistas en muchos medios que son expertos en temas eclesiásticos, por ejemplo, el Papa ha estado en estos días en Afganistán, un tan de esos que hay por allá arriba perdidos en los montes del desierto y demás. Ha ido allá, entonces quien ha ido a un experto en temas eclesiásticos. La mayoría de los medios de comunicación suelen tener un experto en temas eclesiásticos. A mí cada rato me llamaban, yo he tratado de irme saliendo del corral, me llamaban de CNN, me llamaban de New York One, me llamaban de Telemundo, me llamaban de ABC para dar mi opinión como religioso. Cuando el Papa Juan Pablo II falleció, estuve 3 semanas y media del conclave del funeral, transmitiendo para una serie de emisoras de radio y televisión y demás. Por eso soy experto en temas religiosos. Entonces, todos esos expertos en temas religiosos, San Jerónimo les dio el título de escritores eclesiásticos. Tienen la misma, pero parecen algunas de las tres, parecen algunas de las tres notas anteriores que hemos puesto. Segundo, los doctores de la Iglesia, en cambio, tienen las notas de los padres, salvo las de Antíquitas, y además emiten erudicio y expresa declaración de la Iglesia. Son así designados por la Iglesia por la profundidad de su pensamiento unida a la santidad de vida. Para ser doctor de la Iglesia puede ser un doctor, por ejemplo, miren, cuando el Papa Benedicto fallezca al cabo de 2 o 3 años, no sería nada extraño que sea declarado doctor de la Iglesia, por su profundidad en el pensamiento teológico, por su santidad de vida. No tienen antíquitas, no tienen antigüedad, porque está viviendo entre nosotros. Y a saber hasta cuándo. Todavía entierra él a Francisco. Pero bueno, ahí está muy, en él se aplica aquello de mujer enferma, mujer eterna. Papa enfermo, papa eterno. Eso que Benedicto siempre ha sido de salud frágil. Entonces imagínense si con salud frágil ha llegado casi a 100 años, con salud menos frágil, sabe Dios cuándo. Pero bueno, doctores de la Iglesia, hay 3 mujeres, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, y la otra, una del norte de Europa, de esos países, de esos nombres rarísimos, Segismunda de no sé cuánto, que fueron aceptadas. La primera mujer, las 2 primeras mujeres que fueron aceptadas con el título de doctoras de la Iglesia fueron Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila. Que dicho sea de paso, cuando se termine la narración de la historia de San Francisco, vamos a comenzar con una historia de la vida interior del alma de Santa Teresa de Ávila, también interpretado por un equipo que se dedican a grabar ese tipo de programas. Pero bueno, nos faltan 4 minutos, 3 minutos. No sé si alguien tiene, de los que nos están acompañando, tiene alguna pregunta o alguna duda. Si no, hagan una cosa.